Según lo establece la Organización Mundial de la Salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental importancia para los propios trabajadores y sus familias, y también para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, y por ende para las economías de los países y del mundo. La asistencial, seguridad y salud ocupacional es el área o el servicio que brinda la asistencial a sus trabajadores y que además lo brinda a la comunidad. Cualquier empresa del departamento interesada en adquirir o contratar estos servicios, la institución los brinda, tanto el ingeniero, el técnico prevencionista o el médico de salud en el trabajo, además de una importante gama de servicios en cuanto a estudios funcionales en la parte respiratoria, en la parte auditiva, en la parte de exámenes de laboratorio, que se incluyen en esa bolsa de prestaciones o de servicios para que la empresa encuentre lo que necesita para sus trabajadores, inclusive el carnet de salud y algunos servicios que la normativa solicita. Bueno, la asistencial tiene esas prestaciones para ofrecer a las empresas del departamento. Es una disciplina que está integrada por la seguridad, la higiene industrial, la medicina del trabajo, la ergonomía, y está enfocada a minimizar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué son los accidentes del trabajo? Como para darle un contexto, son cualquier evento que genera una lesión física en el trabajador cuando está prestando una tarea como dependiente, ¿sí? Son un montón de trabajadores y un montón de áreas, desde lo administrativo, de la parte de ingeniería y la parte de mantenimiento, pero todo el área asistencial. Un gran desafío ha sido el COVID, la protección de los trabajadores, darle seguridad a los usuarios y después todos los riesgos que hay en una empresa de salud, lo que es la exposición a la radiación. Hay que proteger a los trabajadores en el área de tomografía, en el área de radiología, de imagenología. Todos los productos químicos que maneja la institución, formaldehído, glutaraldehído, todos los procesos de desinfección, de esterilización. El ruido, que es el mayor contaminante ambiental a nivel laboral, también identificarlo. Lo que es la carga mental del trabajador que tiene que trabajar con un usuario enfermo. Muchas veces las condiciones de salud repercuten en la salud mental de nuestros trabajadores y es un área importante. Y todo lo que son las emergencias, la atención en urgencia y el montón de riesgos a los que están expuestos los trabajadores, como el desplazar cargas físicas, tanto personas, que hay que desplazarlas de un lugar a otro, como todas las áreas de nuestra institución que tienen que movilizar materiales, y ahí hay un componente ergonómico importante. Y bueno, ese es el gran desafío que tiene nuestra área, nuestro sector, y como decías tú, la gestión humana, el recurso, el capital humano, porque somos alrededor de 2.000 personas, 2.000 trabajadores. La obligación legal de contar con un servicio de prevención y salud en el trabajo, que ese es el nombre que está detallado en el decreto, comienza en el año 2014 con algunas ramas de actividad, como por ejemplo es la mutualistas. Desde el año 2014 hasta acá se han promulgado otros decretos que obligan a distintas ramas de actividad a tener un servicio de prevención y salud. Todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen que contar con un servicio de prevención y salud, desde la generalidad. Después hay particularidades en lo que tiene que ver principalmente con la cantidad de trabajadores y la frecuencia de asesoramiento de este equipo. El equipo tiene que estar formado al menos por un médico que tiene que tener una especialización en salud ocupacional, y un técnico prevencionista, un tecnólogo prevencionista, un ingeniero tecnológico prevencionista, tecnólogo en salud ocupacional o licenciado en seguridad de salud ocupacional. O sea que hay varios profesionales que pueden realizar el asesoramiento. Uno de ellos es el médico y después estos otros profesionales que también por un tema de conocimiento
públicos está como muy enfocado el técnico prevencionista, pero hay otros profesionales que también pueden integrar ese equipo. O sea que es el médico y el prevencionista. Y después pueden haber otros profesionales que se sumen, como puede ser un psicólogo, alguien que esté enfocado al servicio de fisioterapia, gimnasia laboral y demás. Pero al menos tiene que estar formado por el médico y el prevencionista. ¿Por qué tengo que contratar un servicio de seguridad, un servicio de salud en el trabajo? Bueno, porque mejora el rendimiento, mejora la productividad o al revés. La falta de ese trabajador o el deterioro de la salud en mi plantilla de trabajadores genera menos oportunidades laborales de competitividad y la importancia de mantener tu plantilla, tu staff de trabajadores sanos o con el mejor nivel de salud posible. Brindar un resguardo de lo que es la salud del trabajador. Eso es lo primero, es la carátula. La carátula de este libro es eso, es la salud del trabajador. Después hay, a consecuencia de eso, si nosotros cuidamos la salud del trabajador, a consecuencia de eso van a haber otros beneficios. Algunos de esos beneficios es profesionalizar a la empresa, porque la intervención de este tipo de equipo lo que hace o lo que busca es sistematizar las tareas. Entonces, si Patricia tiene que hacer una tarea y Nicolás tiene que hacer la misma tarea, si tenemos un procedimiento de trabajo, ese procedimiento lo que va a estar enfocado es que, independientemente que sea el trabajador, la tarea se realice de la misma manera. Es bien importante en el área de la salud lograr un trabajador capacitado, con experiencia, con la experticia que se alcanza. Cuando un trabajador se enferma, en ocasión o a causa del trabajo o no, el suplir a ese trabajador con esa tarea específica, sin duda que para la empresa le repercute, le puede repercutir negativamente. El bienestar del trabajador, la calidad del servicio o producto que se realice y eso también lo que hace es optimizar y reducir las desviaciones, ¿verdad? Porque si para hacer una tarea tengo el top 5 de las cosas que tengo que hacer y todos los repetamos y estamos capacitados en ese procedimiento, lo que obtenemos, sea un servicio o un producto, seguramente va a estar dentro de un nivel de calidad X. La salud ocupacional está experimentando un notable avance, de tal manera que hoy en día no solo hace referencia a la protección de la salud física, sino también a la prevención y promoción de la salud psicosocial de los trabajadores. El prevencionista, no digo que no esté enfocado a lo que es la salud del trabajador, pero principalmente nosotros nos enfocamos por nuestra formación en lo que tiene que ver con los accidentes del trabajo. Y trabajamos utilizando una herramienta que se llama higiene industrial, para reducir los contaminantes en el lugar de trabajo a niveles tolerables o lo que está detallado en una norma. Lo que hace el equipo de prevención y salud no es ni más ni menos que lo que los empleadores tenían la obligación de hacer antes, que es gestionar sus riesgos. ¿Para qué? Para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Nosotros, habitualmente cuando nos contrata los servicios una empresa, tenemos una entrevista con las personas que administran esa empresa, como para tener un primer acercamiento de cuál es la característica de esa empresa. Si brinda un servicio, si brinda un producto, si tiene una infraestructura propia, si es arrendado. Y bueno, lo que necesitamos es conocer los procesos de trabajo y empezar a identificar cuáles son los peligros que esa población de trabajadores está expuesta. Un ejemplo, si tiene escaleras y tiene más de 3 escalones, tiene que contar con un pasamano. Entonces nosotros vamos a hacer un relevamiento si las escaleras tienen más de 3 escalones, tienen pasamano. Entonces lo que hacemos, contrastamos la situación actual con la situación que detalla la reglamentación. Y nos encontramos que nos llaman después que está hecha la construcción. La importancia de la intervención en lo que es seguridad previo
a generar la construcción, a elaborar el lugar, la reforma, porque muchas veces llegamos y decimos, esto está, no es ergonómico, o esto tiene un riesgo para el trabajador y hay que modificar, por ejemplo, las condiciones. A veces el cubaje, los metros cúbicos, pretendemos que estén 3 o 4 o 5 trabajadores en una superficie muy pequeña, que el COVID nos dejó en evidencia, que cuando nos pedían la distancia del 1,5 metros, y en una habitación de 2x2 teníamos 3 o 4 trabajadores. Y ahí habría que, por ejemplo, modificar los horarios, trabajar, separarlos, que entraran más temprano, que un día uno, un día el otro. La seguridad y salud en el trabajo son importantes para la rentabilidad de la organización, dado que a través de la evaluación e identificación de salud de cada colaborador se logran generar ahorros, disminuyendo la rotación y ausentismo. Cuando los colaboradores ya forman parte de nuestra organización, debemos asegurarnos en brindarles una inducción adecuada y constante capacitación respecto a los conceptos básicos de la seguridad y salud en el trabajo. A veces haciendo intervenciones en capacitación del trabajador, dándole las herramientas, por ejemplo, un carro para desplazar el elemento que sea para ayudar a desplazar, o enseñándole cómo trasladar un objeto de un lugar a otro, cómo girar, por ejemplo, a la velocidad, o cómo lo tiene que hacer, solamente corrigiendo pequeños aspectos, logramos que no aparezca el dolor, logramos que no aparezca la lesión, la tendinitis, la sinovitis, patologías de que si uno la repite mal en el tiempo, haces una tarea mal hecha porque o no tenés la herramienta, o no es la adecuada, o no te enseñaron a usarla, aparecen lesiones. Y es típico el trabajador que empieza a trabajar y a la semana, al mes, empieza con una tendinitis, empieza con una lesión de hombro o de cuello, y a veces porque está disergonómicamente sentado, porque no hizo la pausa que tiene que hacer, porque a veces tiene que ver la altura del monitor. Eso es un ejemplo típico, que el monitor no está adecuado a la altura del trabajador, ¿no? A veces me toca sentarme en una silla donde no tengo posibilidad de regular en altura, ponerlo a la altura de mi hombro o de mi muñeca, y ahí aparecen lesiones. Simplemente con intervenciones en el ambiente de trabajo o capacitando al trabajador logramos que no aparezca una patología. Hay una persona utilizando una desmalezadora y las normas o el manual va a detallar que tiene que utilizar un casco, una protección para la cabeza, una protección ocular, facial, protección auditiva y ropa de trabajo. Entonces, si nos contrata una empresa de mantenimiento de áreas verdes, una de las cosas que vamos a hacer es ver cómo realizan la tarea para identificar qué oportunidades de mejora hay a los efectos de reducir los riesgos laborales. Primero, que es un derecho que tiene el trabajador de que se le brinde todo el contexto para minimizar un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Capacitar y también transmitir de que el principal beneficiado es el trabajador. ¿Por qué? Porque si esas personas que trabajan con una exposición a un nivel de ruido tal que la evidencia científica te da la información de que a lo largo del tiempo va a tener una reducción de su capacidad auditiva más allá de lo que por un factor de vejez o de tiempo todos la vamos a tener. Pero es un tema de calidad de vida del trabajador, porque el trabajador es trabajador 8 horas dentro de su ámbito laboral, hora más, hora menos, pero después tiene una vida por fuera. El mayor contaminante ambiental es el ruido. En cualquier industria, cualquier empresa, el ruido está presente en casi todos los procesos laborales. Y ahí hay que actuar sobre la fuente generadora de ruido, sobre el medio donde se transmite el ruido y sobre el trabajador con la protección, ¿no? Y en algunos casos donde el proceso laboral, el ruido es parte del proceso, hay que hacerle vigilancia a la salud del trabajador. Por ejemplo, una audiometría al inicio de su actividad laboral y periódicamente durante toda su actividad laboral. Anualmente se tiene que realizar una audiometría, ¿sí? Que es un estudio que se le realiza
al sistema auditivo del trabajador. Eso está detallado en la normativa y es una obligación. Por supuesto que se hace. ¿Por qué? Porque es una obligación y las empresas que están dentro de determinado alcance sí o sí lo tienen que hacer. Que no sea de conocimiento público no quiere decir que no se hace, porque especialistas hay médicos que identifican la necesidad de hacer una audiometría, se va a una cabina, se realiza el estudio y después que está el estudio se hace una evaluación del estudio que recibió el trabajador. O sea que si se hace, por supuesto que se hace. Que tiene que ser más abarcativo o que se tiene que hacer de forma transversal a todas las empresas que sus trabajadores están expuestos al ruido, también. Lo que sucede acá en países rioplatenses de que está como muy valorada la picardía o la viveza criolla. Entonces viene Nicolás y Marcelo, nos dice que tenemos que utilizar la protección auditiva, un ejemplo, y después nosotros nos retiramos de ese relevamiento y se lo sacan. Entonces, la primera inercia que tenemos que romper o modificar es esa, la viveza criolla. No son conscientes del daño. Sí, pero es un tema cultural, porque acá si llegamos a un semáforo y está la luz amarilla, o hay un porcentaje de la población que va a acelerar. Y lo vemos muy, muy común. Entonces por eso vuelvo a eso de la viveza criolla. El que te pasa por la banquina, en la ruta, porque hay un embotellamiento o hay un siniestro. Entonces, hasta que no nos demos cuenta que esa viveza es más lo que nos resta que lo que nos da. Pero sí, el tema de los actos que realiza el trabajador es uno de los factores de mayor incidencia en los siniestros laborales. O sea que es uno de los factores que tenemos que trabajar con mayor profundidad. Además de la identificación de riesgos que debe realizar constantemente un colaborador durante su contrato laboral, la organización debe identificar los peligros con los cuales puede encontrarse un colaborador durante el cumplimiento de sus funciones, adaptando los espacios físicos que puedan generar un riesgo o accidente y tomando medidas preventivas, de manera que se brinden las herramientas y mobiliarios necesarios para generar un ambiente seguro de trabajo. Nosotros cuando abordamos una empresa, cuando vamos a cualquier puesto de trabajo, lo que tenemos que evaluar son las condiciones y el medio ambiente del trabajo. Y ahí agrupamos por grupos de riesgos, ¿sí? Están lo que es el clima de trabajo, el microclima, y ahí tenemos que ver la ventilación, tenemos que ver la iluminación, ¿sí? Tenemos que ver los contaminantes químicos, los contaminantes físicos, los contaminantes biológicos, ¿sí? Contaminantes químicos, por ejemplo, exposición a productos químicos que pueden ser los de uso un disolvente, por ejemplo. Los contaminantes físicos, decíamos, el ruido. Los biológicos podría ser el COVID, por ejemplo, la tuberculosis, en la industria veterinaria, por ejemplo, el leptospiras, brucelosis. Toda la carga ergonómica, todo lo que es la carga física, ¿tá? Las posiciones de trabajo, todo lo que es el componente psicosocial, todo lo que es los mandos, los descansos, las pausas, el relacionamiento, el vínculo y todo lo que tiene que ver con la seguridad industrial. Y ahí sí aplican la maquinaria, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la prevención, el mantenimiento, el aprendizaje del uso, ¿sí? Todo lo que tiene esa maquinaria, elementos de protección o de seguridad, a veces le retiramos porque me es incómodo un elemento de seguridad de protección, que es lo que evita el accidente. Cuando lo retiro puedo generar el accidente. Y ahí tiene que ver toda la capacitación en primeros auxilios, en lo que es la respuesta a incendios, la evacuación, ¿sí? En todas esas áreas tenemos que prestar atención y hoy le sumamos lo ecológico, el ambiente ecológico, lo que son las alertas meteorológicas, tanto por inundaciones, por ciclones o todo lo que tiene que ver hoy con aglomeraciones, con riesgos de incendios, explosiones, ¿sí? Y en todas estas áreas que te nombré se necesita identificar los riesgos para esa empresa, para ese grupo, ese colectivo de trabajadores, capacitarlos, entrenarlos para que no suceda el evento, sea el accidente laboral
o sea, esa enfermedad profesional que el trabajador adquiere durante su historia laboral. Si yo voy al cardiólogo y me hago un estudio y regreso al año siguiente, seguramente que el cardiólogo me va a solicitar que realice nuevamente el estudio porque hubo un periodo ventana muy grande. Entonces esto es lo mismo, si nosotros vamos y hacemos un diagnóstico, ¿qué es el diagnóstico? Es un informe que contrasta situación actual con lo que es la normativa y nosotros le detallamos esas oportunidades de mejora. Entonces eso es un insumo para la empresa, un insumo que lo tiene que tomar y empezar a aplicarlo. Pero sabes, Nicolás, que nos dejaron un informe con 100 oportunidades de mejora. ¿Por dónde arrancamos? Y bueno, ahí lo que tenemos que hacer de forma conjunta, la empresa con el equipo de prevención y salud, es priorizar, bueno, cuáles son las oportunidades de mejora que sí o sí se tienen que trabajar en un periodo de tiempo más corto o próximamente. Entonces se le da una prioridad. Te diré que un aspecto que no nombramos mucho en la entrevista es lo que tiene que ver con el clima laboral y el ambiente laboral y todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, el acoso sexual y el vínculo entre pares, entre compañeros de trabajo, el vínculo con los superiores, tanto los subalternos, las personas que tienes a cargo o las personas que te mandan, y con los patronos, los empresarios. Y cuando uno logra un buen vínculo, un buen clima laboral, cuando hay diálogo, cuando la comunicación es fluida, mejora muchas veces el clima y el ambiente y eso repercute en positivo. Muchas veces cuando nuestro país que es de servicios y damos servicios, cuando los trabajadores están integrados, se cuidan, se protegen, evitamos que aparezcan todas estas situaciones de acoso, de moving, de hostigamiento. Esa área también. Es muy importante, tenemos una psicóloga en nuestro equipo, está integrado por una psicóloga laboralista, entonces trabajamos y abordamos esa área, tanto lo que son los ingresos al trabajo, la selección, la famosa selección de personal, las actitudes, las aptitudes, las capacidades o las discapacidades también, que es un área cómo incluir un trabajador con una discapacidad, porque puede ser tomen en mi plantilla un trabajador que tenga un grado de discapacidad o un trabajador adquiere una discapacidad, sea luego una fractura, un accidente, una ACV, y lo tenga que reincorporar a la misma tarea que estaba o a otra. Son todos desafíos para las empresas y son desafíos para los equipos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces el ejemplo concreto es cuando logramos el clima laboral, cuando hay buena comunicación, cuando los equipos de trabajo se cuidan, ¿tá? Y aprenden el autocuidado, el yo me cuido y el yo te cuido, y muchas veces en estos talleres y en estas capacitaciones es donde uno obtiene de los trabajadores el agradecimiento, porque a veces abordás la vida misma, a veces traes cosas de tu casa, de tu familia o cosas que pasan en el ámbito del trabajo y a veces en estas capacitaciones, en los entrenamientos, surgen situaciones y uno puede ahí colaborar y ayudar y actual es esa anécdota.